esfuerzo, cada gramo, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichinero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Patá, Ponuse, de Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el acontecer informativo en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo fraternal para ti y nuestras hermanas y hermanos de Bolivia y nuestra linda América Morena. Hoy vamos a disfrutar de la obra musical del maestro Víctor Ferrer y esta composición titulada Iscanguaya e interpretada por el grupo Rumi Yacta. Y con esta obra musical damos inicio a nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera, iniciamos nuestro recorrido informativo semanal. La derecha fascista en Bolivia se encuentra acorralada tras las decisiones técnicas para continuar con el censo, la pérdida de dinero en Santa Cruz por los caprichos del gobernador Camacho y demás. Pese a tantos reveses, continúan con la agenda antinacional. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América Morena Bella, digna revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. La derecha fascista, reaccionaria, golpista, se vio acorralada en su propio juego cuando el gobierno decidió convocar a reuniones técnicas para llevar adelante el censo de población y vivienda. La postura de el gobernador de Santa Cruz y de la élite oligarca que está en ese departamento era el querer mostrar que ellos tenían una propuesta técnica para la fecha y que el gobierno simplemente tenía una posición política convenenciera. Pues bien, en las reuniones con los gobernadores, al que no asistió el gobernador Camacho, se acordó una fecha de censo. Posteriormente, se convocó a los rectores de las universidades y ellos también vieron que era necesario una postergación del censo hasta el año 2024 por situaciones estrictamente técnicas. Pero Santa Cruz fue al paro de 24 horas, aduciendo que tenían una técnica o una ficha técnica, una propuesta técnica para el año 2023. Quedó desvirtuada
ya que no pudieron sostenerla técnicamente. Pero el capricho del gobernador de Santa Cruz le costó $38 millones al departamento. Posteriormente, el INE decidió organizar socializaciones departamentales, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, socializaciones departamentales que iban a cada departamento a discutir técnicamente las necesidades y todas las situaciones específicas de un censo. Y en Santa Cruz, después de un paro de 48 horas sobre una propuesta que no servía, resulta que en Santa Cruz el gobernador y su élite presentan otra propuesta, lo que confirma la teoría de que la primera propuesta no estaba bien hecha técnicamente. Pero asimismo, esta segunda, que llevó un paro de 48 horas y le costó al departamento de Santa Cruz $76 millones en pérdida, tampoco estaba bien hecha. No pudieron demostrarla técnicamente, no pudieron sostenerla con argumentos técnicos y terminaron pidiendo que el Instituto Nacional de Estadística les envíe, les traspase algunos datos que serían para que ellos puedan completar la segunda propuesta. Como verán, ni la propuesta 1, que fue una cosa hecha jalada de los pelos y le costó 38 millones al departamento, ni la segunda propuesta, que tampoco pudo ser demostrada ante técnicos de universidades, etcétera, y organismos internacionales como la CELAC y demás, tampoco puede ser sostenida técnicamente y le costó una pérdida de 76 millones. Pues bien, luego de estas reuniones técnicas y habiendo sido, como decimos acá en Bolivia, garroteados en su propio terreno, en su propia casa, bajaron la caña. Pero los sectores de accionarios más ultristas hoy vuelven a amenazar, indicando que tomarán medidas hasta el día 3 de septiembre del presente año no se modifique el censo como ellos lo piden, pero sin sostenerlo técnicamente. Lo que demuestra, y al mismo hecho se sube el gobernador de Santa Cruz amenazando. Pero además amenazando al país, porque indican que 8 departamentos no le van a obligar a Santa Cruz a que el censo sea el año 2024, y que más bien Santa Cruz obligaría a los otros departamentos a que el censo sea el año 2023, sin ningún basamento técnico, lo repetimos. Esto demuestra que la escalada fascista, que fracasó en sus 2 paros, debe tener alguna carta bajo la manga para volverse a lanzar a una aventura desmedida, a una aventura sin ningún basamento, pero sí buscando el poder por el poder, o en algún caso la destrucción misma del Estado plurinacional, y lo que siempre buscaron los sectores de accionarios, sobre todo de extracción serbio-croata, que es el desmembramiento del territorio boliviano
el desmembramiento de la patria y por ende su separación del Estado boliviano. Una vieja aspiración de los gobiernos o de los ciudadanos de extracción croata que vinieron al país hace tiempo, que la disfrazaron de federalismo, lo disfrazaron de autonomía, lo disfrazan de todo, pero en el fondo es eso. Nunca construyeron una idea país, nunca pudieron sostener una visión nacional y por ende tratan hoy de ir en contra de un gobierno popular. Bolivia, sus ciudadanos y sus instituciones estaremos atentos a no permitir jamás el desmembramiento de nuestro territorio. Desde Bolivia estaremos informando. Un saludo a la América Latina. Era Gustavo Torrico, viceministro de Gestión Gubernamental. Y sobre la reagrupación de la oposición antinacional que sigue adelante con su proyecto neoliberal para privatizar a todo el Estado, nos comenta nuestro compañero Gabriel Villalba. Hola, ¿qué tal mis amigos de la radio Causacho-Coca? Como siempre, un gusto, un placer compartir con todos ustedes desde La Paz, Bolivia, compartiendo con el amigo camarada pana Alejandro Díaz, quien hace posible esta emisión, esta transmisión que se desarrolla, hay que decirlo a toda la gente que la escucha, desde los primeros días del golpe de Estado, allá por noviembre del 2019, el compañero Alejandro Díaz se dio la tarea de recopilar los análisis políticos de Bolivia, desde Bolivia, denunciando lo que acontecía a partir de la instauración del régimen ilegal, inconstitucional e ilegítimo de Yanine Áñez. ¿Qué ha pasado esta semana? Tenemos que analizar, sin lugar a dudas, diversos temas de la coyuntura nacional, como la forma, la ingeniería de rearticulación de las fuerzas coloniales republicanas y racistas a instancias del Comité Cívico de Santa Cruz, a instancias de Rómulo Calvo, su principal representante, a instancias de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, con una ejecución presupuestaria menor al 9%, sobre texto del censo y su realización, pero también la articulación con ADEPCOCA. Es lo que ha caracterizado esta semana los acontecimientos tanto inherentes al censo como también a la problemática de las dos facciones de ADEPCOCA. Es evidente que los cívicos cruceños coordinan con la dirigencia de ADEPCOCA y que las dinámicas de violencia del 2019 se están repitiendo en este año 2022. Existe un proceso de fragmentación en el sector cocalero yungueño que data de mucho antes del 2021, septiembre específicamente, donde comenzó a surgir este conflicto, porque existió todo un trabajo previo de atomización de las organizaciones cocaleras yungueñas, ADEPCOCA, a partir de operadores políticos que se hacían pasar como periodistas, ¿no? Ahí tenemos a Chino Gómez, el actual alcalde de La Paz, el señor Iván Arias, entre muchos otros operadores, Gonzalo Rivera, y diferentes personajes que se hacían pasar como periodistas y daban talleres de propaganda antigubernamental, antimacista, cargada de ese odio exacerbado hacia el gobierno como tal, pero fundamentalmente hacia Evo Morales, hacia la estructura del movimiento cocalero nuclear en el trópico de Cochabamba, y pues supieron operar muy bien para lograr atomizar la dirigencia de los cocaleros de los yungas. También han existido excusas para la confrontación contra el gobierno, y se tiene que también poner sobre la mesa que se habla mucho de que la derecha en Bolivia no tiene proyecto político. Tiene proyecto político, la derecha ha demostrado que tiene un proyecto político. ¿Cuál es su proyecto? Es la privatización y es la represión. Mediante el decreto 4272, decreto supremo 4272, Yanine Áñez privatizó absolutamente todo y demostró que
la derecha llegando al poder, pues lo primero que hace es desarrollar ese modelo económico de privatización y de tener en sus manos un Estado enano, un Estado diminuto, capaz de ser dominado por los grandes poderes económicos y financieros. Y por otro lado, el Decreto Supremo 4078, que legalizó la represión de los policías y de los militares, dándoles rienda suelta a las atrocidades cometidas durante el régimen, pues demuestra la represión, ¿no? Entonces, la derecha sí tiene un proyecto. El proyecto político de la derecha es la privatización y la represión. Se tiene que también valorar que se ha desgastado ya la figura de Luis Fernando Camacho. La simbología del golpe de Estado del 2019, esa confrontación del Estado republicano versus el Estado plurinacional, está volviendo a retomar en la discursiva de los comités cívicos, esa construcción discursiva del enemigo. Si nosotros hacemos un análisis del discurso de Luis Fernando Camacho el 2019 en Adepcoca, pues simbolizó todo aquello, que decantó finalmente con la quema de la huipala y toda su simbología que esto trae. Las diferentes clases medias en el país también tienen que estar conscientes de cómo han sido instrumentalizadas, utilizadas a través de esa denominada revolución pitita, y cómo finalmente se decía, no, todos estamos unidos para tumbar al tirano y demás, y terminaron ellos siendo los tontos útiles y terminaron viendo cómo estos grupos abiertamente racistas los utilizaban y posteriormente quemaban la huipala. Entonces estamos viendo que a nivel de la estructura económica de nuestro país se ha retomado un modelo económico de este octubre del 2020, pero este es un modelo económico de larga data, ¿no? Desde el 2006, la nacionalización de los hidrocarburos. Entonces hay que analizar también a profundidad el futuro de la oposición en Bolivia, ya que existen fenómenos regionales construidos artificialmente, como el caso de Javier Milei. Javier Milei no es ningún outsider, digamos, ¿no? Que un advenedizo de la política, no, para nada. Javier Milei era un personaje que los medios hegemónicos de comunicación en Argentina, todos los días desde hace más de 5 años, quizás un poco más, lo promocionaban en los principales medios y programas de análisis político que se emitían en Argentina, y prueba de ello es que todo el capital político que ha generado, ganado y sabido articular, mover desde un tiempo a esta parte de este personaje. Se debe hablar también del pronunciamiento del Papa Francisco, ¿no? Si bien la Iglesia a nivel de su institución es una institución totalmente corrupta, carcomida por múltiples problemas estructurales, el Papa Francisco ha también emitido un discurso contra el periodismo y los pecados del periodismo, la desinformación, la calumnia y la difamación, de los cuales todos los bolivianos debemos de cuidarnos. Para ahondar un poco más de forma específica en el tema del censo, tenemos que también recalcar las nuevas amenazas realizadas por Luis Fernando Camacho al gobierno, y este cívico, ahora gobernador, indicó que hemos ganado con los paros cívicos, dijo, ¿no? Lo real y cierto es que ganó la razón ante los argumentos técnicos sobre el censo. Camacho debe dejar de hacer politiquería y debe aprender a trabajar. Ojalá haya aprendido algo de los técnicos del INE. Camacho amenaza nuevamente al gobierno con nuevas movilizaciones para septiembre. ¿Pero por qué para septiembre? Tenemos que ponernos a analizar aquello. ¿Será que su papito nuevamente está haciendo tratos con la policía y con el ejército, cuyos resultados llegarán recién en septiembre? ¿Será que necesita ese tiempo para que su papito vuelva a organizar medidas de protesta por él, como lo hizo el 2019?
¿O será que Camacho necesita reuniones con la embajada gringa para que lo apoyen y financien y recién todo esto se decantará en septiembre? Son las preguntas lógicas que debemos hacernos. En Santa Cruz de la Sierra la gente es consciente que los paros cívicos no fueron por el censo, fueron para darle oxígeno político a Luis Fernando Camacho, cuya imagen, ya lo dijimos anteriormente como gobernador, está tan deteriorada que solamente ha ejecutado pues el 9% de su presupuesto. Camacho es un incompetente y un flojo y quiere que todos los cruceños sean así como él. Lo que vemos claramente es que se tratan de imitar las condiciones del 2019 con una tónica violenta, un discurso radical que no acepta consensos ni diálogos, solamente impone y exige. Y esto mismo lo vimos con la dirigencia de ADEPCOCA, ¿no? Dijeron, no vamos a entrar a diálogo porque no reconocemos la legalidad de este grupo. Entonces, si partimos de eso, del no reconocimiento del otro, pues no se pueden generar procesos de diálogo. Camacho hoy es un pedazo de la sombra política del personaje que era el 2019, cuando engañó a la propia gente que lo seguía. Por ejemplo, su grabación y traición a Marcos Pumari, ¿no? El gobernador cruceño, si dice tener apoyo de su población, que se someta al referéndum revocatorio y vamos a ver cuánto apoyo real tiene. Estamos viendo que las formas violentas que padecimos los bolivianos el 2019 se están volviendo a repetir, así como quemaron el barrio Cofadena por el solo hecho de protestar contra el paro cívico allá en el año 2019. También se está viendo cómo violentaron el Plan 3000 por la misma razón. Pincharon con armas blancas las llantas de los buses, que son el instrumento de trabajo de los transportistas, insultaron y amedrentaron con violencia a todo cruceño, cruceña que quería y necesitaba trabajar. Han creado discursivamente la mentira de que el gobierno central no quiere censo, cuando hay que recordarle a la población que el gobierno central propuso que el censo se realice el 2022. Los primeros en oponerse fueron los mismos cívicos, diciendo que no existían las condiciones. Ahora se ha visto que las condiciones técnicas están óptimas para el 2024 y también se oponen a esta fecha. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente no quieren el censo? Los cívicos, por supuesto, y Camacho, para seguir rescatando y estirando como chicle el conflicto social sobre el texto del censo, para un poco minar o parchar su tan deteriorada imagen política a costa de forzar estos paros cívicos. El tema de ADEPCOCA, un tema que tiene mucha tela que cortar todavía, puesto que este conflicto no es estrictamente jurídico o legal. Se debe realizar una valoración a instancias de un análisis mucho más integral del conflicto de ADEPCOCA, que lo vuelvo a decir, data desde el año 2021 y que se articula con los paros cívicos de las logias cruceñas. Es interesante volver a analizar cómo se están repitiendo las condiciones de emulación de violencia del 2019, hoy 2022. Sin más, les invito a seguir mis redes sociales. Mi única cuenta en Facebook es Gabriel Villalba Pérez. Me quitaron o me hackearon mi fanpage, que era Gabo Villalba, pero ya no existe más. Si la ven por ahí, por favor ayúdenme a denunciarla. En Twitter e Instagram estoy como Gabo Villalba P, y nos seguimos escuchando en futuras emisiones. En otras informaciones tenemos que los datos oficiales revelan un incremento de las exportaciones durante el primer semestre de 2022, lo que es un evidente logro del éxito económico de la gestión del presidente Luis Arce. Esperamos este año poder lograr más de 13.000 millones de dólares en exportaciones. Ya vamos en 7.000 millones, y eso obviamente va a marcar un nuevo hito en las exportaciones bolivianas. Esta vez, a diferencia de otros años, el 51% de nuestras exportaciones corresponden a manufacturas, es decir, estamos exportando con valor agregado. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que agrupa a los empresarios privados, destacó que la economía ha registrado un récord nunca antes visto en este rubro. Hasta el mes de junio vamos récord tras récord. Tenemos el nivel de mayor exportación comparativamente a los primeros semestres de toda la historia, reitero, republicana. Casi 7.000 millones de dólares. Solamente en el año 2014 estuvimos cerca de ese nivel.
7.000 millones de dólares fue el monto de lo exportado y se importó 5.800 millones de dólares. Los empresarios han destacado que las exportaciones no tradicionales se han constituido en uno de los principales rubros que facilita el ingreso de divisas. Las exportaciones no tradicionales son de extracción agropecuaria, agroindustrial, forestal, maderera, artesanal, manufacturera, industrial. Por lo tanto, a diferencia del sector hidrocarburos, por ejemplo, donde necesita usted $1 millón para generar un empleo, con $1 millón en el agro usted genera 100 empleos. Hicieron notar los empresarios que el éxito de las exportaciones viene como consecuencia del éxito económico del país, que ha logrado estabilidad y baja inflación. Mientras exportemos, mientras las ventas superen a las importaciones, mientras las reservas internacionales netas no caigan, el dólar no va a subir. Ese es el principal beneficio para el ciudadano de a pie, que a veces ve un poco de lejos lo que es la exportación. El hecho que las exportaciones hubieran generado ingresos cercanos a los 1.200 millones de dólares en el primer semestre, que superan mucho los gastos, evita la presión sobre las reservas internacionales, de manera que estabiliza el tipo de cambio, el cual se ha mantenido sin variaciones por cerca de una década. Todas estas informaciones usted las podrá encontrar en www.causachuncoca.com, donde también podrá conocer las más recientes informaciones de Bolivia y el mundo, además de sintonizar nuestras emisoras vía online. Y en la acostumbrada sección cultural de Así es mi tierra con Bolivia, nuestro compañero Carlos Ponce nos hablará sobre la cultura moyo. La cultura moyo, tal vez poco conocida, abarcó una importante área de superficie y desarrolló una tecnología hidráulica admirable en un periodo que, para estar entre el caso de Tiwanaku y el inicio del Incario, ha tenido por mucho tiempo como un espacio de transición sin mayor trascendencia. La cultura moyo se desarrolló entre los años 1145 y 1425 después de Cristo. Acerca de sus orígenes hay varias hipótesis. Para algunos arqueólogos, el periodo formativo de esta cultura está íntimamente ligada a Tiwanaku y representado por el asentamiento de mitmas tiwanacotas en Larecaja y Muñecas, que están ubicadas en la ciudad de La Paz. Otros retroceden aún más en el tiempo, considerando que la cultura moyo es el resultado de la simbiosis étnica entre chiripas, que tuvieron una penetración temprana en el territorio, y tiwanacotas, que conquistaron la región en la época clásica. Por último, para otros la cultura sería uno más de los señoríos regionales que surgieron con la fragmentación espacial ocurrida luego de la desaparición del imperio de Tiwanaku. La ciudadela de Iscanguaya fue el principal centro urbano de la cultura moyo, ubicada en el cantón Aucupata de la provincia Muñecas del departamento de La Paz. Estaba estratégicamente situada como enclave defensivo, destinada a impedir la intrusión de los grupos nativos de las tierras bajas. Esta ciudad prehispánica alcanzó en su esplendor una población estimada entre 20.000 a 30.000 habitantes y contaba con 95 edificios distribuidos en 3 barrios. La arquitectura de la ciudad se ajustaba a la figura de trapecio que dependía del modelo para el trazado de las plantas, de las construcciones, de los patios, de las calles, de las puertas y de los nichos. Las edificaciones, que se asentaban sobre amplias plataformas sujetadas por muros de contención, contaban con patios trapezoides rodeados por unidades habitacionales. Las grandes calzadas de piedra, como las del Taquesi, Chucura y Yunga Cruz, conectaban las partes superiores de los valles mesotermos con las tierras altas y bajas, además de contar entre sí valles paralelos. Más tarde, los incas se apropiaron de los restos dejados por la cultura moyo. La base del progreso económico y social de la cultura fue el intenso desarrollo de la agricultura a lo largo de los valles. Se encontró una inmensa cantidad de terracerías o andenes de cultivos
comunicados por redes de canales que permitían la distribución del agua. Los canales provenían de las partes altas del valle, donde existían fuentes de almacenamiento. La agricultura fue complementada con la cacería de especies silvestres y por la crianza de animales domésticos, lo que permitió el acceso a una dieta variada por parte de los pobladores. En lo que se refiere a la organización social, la uniformidad de las construcciones permite afirmar a diferentes arqueólogos que la cultura moyo se sustentaba en una sociedad militarista, igualitaria. El gobierno era principalmente un aparato burocrático militar, en el que destacaban los jefes, aunque vivían en medio de la población, tenían un cargo, la función defensiva de cerrar el paso a los pueblos de tierras bajas. La presencia del aparato del Estado se constata fácilmente al observar la marcada planificación de las ciudadelas. La cerámica tuvo un importante desarrollo. En ella se representaba el medio ambiente activado, con figuras zoomorfas, loros, ranas, serpientes, lagartos, pájaros, como también antropomorfas. La característica principal era una decoración tricolor con engobe rojo que actuaba de fondo y motivos trazados en negro con reborde blanco. Las muestras más frecuentes eran los tazones dobles unidos por un puente. La industria lítica se desarrolla a fin de proveer los instrumentos necesarios para el trabajo agrícola. La industria del hueso proveyó de las denominadas huichuñas o agujas por el tejido o para el tejido, como también objetos de lujo o instrumentos musicales como flautas. La industria metalúrgica proporcionó hachas, armas de combate y adornos personales, y la industria de la madera logró la producción de vasos, cucharas, cajitas y otros utensilios de uso cotidiano. Las causas del ocaso de la cultura moyo aún no están claramente establecidas. Algunos sostienen que fue absorbida por la invasión inca, pero otros afirman que de acuerdo a las excavaciones y la posición estratigráfica de los restos aislados incaicos que se han encontrado, la extinción o destrucción de la cultura moyo fue anterior al arribo de los incas. Concluyendo, la cultura moyo alcanza un alto grado de complejización. El aprovechamiento al máximo del medio ambiente por el control de pisos ecológicos junto a la tecnología hidráulica que potenció la producción agrícola, permitió el sustento de comunidad y su expansión hacia zonas nuevas. Al mismo tiempo, con la base alimenticia asegurada, posibilitó la aparición de una importante clase productora y de jefes militares con funciones defensivas. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, de esta manera nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos. En Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jayaya! Así es mi tierra con Bolivia fue una presentación de Causa Chuncoca, revolución que se escucha.